del Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a leer allí para dar inicio. Juan, capítulo 12, verso 24. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice de esta manera: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que dedicamos a tu palabra. Pedimos, Señor, que nos des entendimiento, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, Señor. Que podamos hoy, Señor, entender, Señor, con más profundidad tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, encomendamos este tiempo, Señor, que tú estés ministrando a los que estamos aquí, Señor, y a los que estarán escuchando esta palabra a la distancia, Señor. Tú estés ministrando, encomendamos, Señor, este tiempo bajo tu presencia, bajo tu guía, bajo tu poder, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, y que tu palabra haga la obra, Señor, para la cual tú la has enviado en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El título del mensaje es Apasionado por el cumplimiento del llamado. Vamos a repetirlo para que nos podamos acordar. Apasionado por el cumplimiento. Se nota mucha pasión. A ver. Apasionado por el cumplimiento del llamado. Gloria a Dios. Señor quiere gente apasionada para que se cumpla lo que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Aquí el Señor nos da un ejemplo de cómo nosotros debemos decidir en circunstancias cruciales de la vida. Aquí el Señor Jesús está hablando del grano de trigo que tiene que morir, el que tiene que ir a la profundidad de tierra para poder dar fruto. Y eso el Señor lo dijo en un momento cuando vino una propuesta de los griegos. Era una oportunidad, como algunos lo llaman el sueño americano. El sueño americano es, bueno, mirad, vamos a aquel lugar porque allá hay mucha posibilidad de progresar. Algo así. Era la propuesta que deberían atraer al Señor Jesús. Dicen los historiadores, la Biblia dice solamente que unos griegos querían ver a Jesús, pero los historiadores cuentan que estos griegos lo venían a buscar para llevarlos a una ciudad famosa, qué sé yo, como ser Nueva York o algo así. Querían llevarlos a una ciudad importante o en algún país de Europa, para que allí el Señor Jesús ejerciera su ministerio y esté teniendo todo lo que él necesitaba. Pero el Señor Jesús no vino para buscar su propio provecho. El Señor Jesús no vino para hacer su propia voluntad, sino que el Señor vino para cumplir el propósito del Padre. Amén. Entonces, esa es una decisión crucial que cada cristiano debe tomar. Yo estoy viviendo para cumplir lo que Dios quiere, o solamente estoy buscando que Dios me bendiga para tener un bienestar en la vida.
Es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos o con qué propósito estoy viviendo. ¿Estoy decidido a que Dios cumpla su propósito en mí o estoy buscando, bueno, progresar, que no está mal, ser prosperado tampoco está mal, es una promesa de Dios, pero tiene que ir dentro del llamado y el propósito del Señor en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Y sabe, yo estaba anotando acá algunos versículos. En Mateo capítulo 10, verso 38, dice así: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el Señor Jesús en ese momento tenía la posibilidad de decir, bueno, me voy. Te doy un ejemplo, ¿no? Si me voy a Europa, me voy allá hasta el euro, voy a vivir de 10. Gloria al nombre del Señor. O decir, no, el Padre me dijo otra cosa. El Padre me dijo que yo tengo que predicar y en lugar de ir a esa ciudad de Europa, tengo que ir a Jerusalén. Y allá en Jerusalén voy a tener que morir. Y nosotros conocemos, hermano, la historia de nuestro Señor Jesús días antes de la crucifixión. Estos días que estaban cerca del recordatorio de la muerte de nuestro Señor, días antes, el Señor, o al Señor se le conoce su voluntad humana. Porque en el Getsemaní, Él ora, y ora 3 veces, y dice, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Dice que oraba tan intensamente que su sudor era como grandes gotas de sangre. Entonces, allí el Señor, en su humanidad, estaba considerando todo lo que costaría, pero Él estaba orando para que se cumpliera la voluntad del Padre. O sea, no era que el Señor Jesús fue danzando, fue con gozo, con grito de júbilo, a ser maltratado y castigado y crucificado. No. Él como humano le costó mucho hacer eso. Pero como Él entendía que era la voluntad del Padre, que a través de esa crucifixión, de ese sacrificio, la humanidad sea redimida, Él obedeció. Él obedeció. Y tiempos antes el Señor le habló a sus discípulos: el que no toma su cruz, hablando de que hay cosas que a lo mejor usted y yo no vamos a querer, pero debemos decidir hacer o encaminarnos hacia lo que Dios quiere. Nosotros no tenemos que ser crucificados como nuestro Señor Jesús, porque Él ya cumplió ese propósito. Ahora nosotros tenemos que tomar nuestra cruz. Y la cruz nuestra no es la cruz del Señor, es otra. Nuestra cruz es buscar el cumplimiento del propósito de Dios. Aunque eso vaya en contra de mis aspiraciones, aunque eso vaya en contra de lo que yo estoy anhelando, pero como entiendo que eso es lo que Dios quiere para mi vida, tomo la cruz. Tomar la cruz es estar en el propósito de Dios. Es seguir encaminado en el propósito de Dios. Y luego dice, y niéguese. El que no toma su cruz
negarse a uno mismo para seguir lo que el Señor quiere. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En Gálatas capítulo 5, verso 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado sus pasiones, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros conocemos la lista allí de Gálatas, capítulo 5, 19 y 20, todo lo que es las manifestaciones de la obra de la carne. O sea, ahí tenemos que negarnos a eso y buscar seguir las directivas del Espíritu, las directivas de Dios para nuestra vida. Eso es morir. Por eso el Señor Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si cae en tierra y muere, o sea, muere para sus propias aspiraciones, para sus propios proyectos, si no muere para eso, va a quedar solo, o sea, no va a dar fruto. O sea, si usted como cristiano quiere dar fruto, quiere hacer la voluntad de Dios, una de las cosas que nosotros tenemos que decidir es morir. Morir a nuestros propios proyectos y decir: Señor, que se cumpla tu propósito en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 15. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor Jesucristo no vivió para sí. El Señor Jesucristo vivió para hacer la voluntad del Padre y para redimirnos a nosotros. El Señor Jesús se determinó, Él tenía un plan, Él decía: mucha gente tiene que ser salva, tiene que ser redimida, tiene que ser reconciliada con el Padre. Entonces Él se enfocó en eso y Él se encaminó hacia eso. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho que dice: y afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro, una determinación. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces nosotros, hermanos, ahora que estamos en el Señor, una de las cosas que debemos entender es que Dios no te llama para que tengas un bienestar en tu propio plan. Dios nos llama para que cumplamos su propósito, y en el propósito hay promesa de bendición. Ahora un creyente puede decir: no, me voy a la gran ciudad y voy a buscar progresar, me voy a buscar un buen negocio, un buen trabajo, y allá voy a surgir, como dicen algunos, voy a ser alguien en la vida. Ahora, en otras palabras, eso no es malo para, digamos, un concepto natural, pero sí es malo si eso es una determinación que te saca de los planes de Dios. Es decir, poner primero eso, y bueno, cuando puedo y tengo tiempo, sigo lo que Dios quiere. Pero lo que yo quiero es esto. Quiero ser alguien en la vida. Yo quiero decirte que en Cristo tú ya eres alguien. Eres hijo de Dios. Amén. Eres hijo de Dios. Y eres algo más, que luego vamos a ir leyendo esto. Bueno, leemos un pasaje más aquí de la palabra del Señor en Juan,
Corintios, 2 de Corintios capítulo 5, verso 20. 2 de Corintios 5, 20. Dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliamos con Dios. Además de hijo, en Cristo somos embajadores. Y saben, hermanos, en mensajes anteriores que les he compartido, hemos dicho que el Señor nos dio su vida. La palabra del Señor dice que Él nos ha dado el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones. Somos hijos de Dios y somos embajadores en el nombre de Cristo. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Yo estaba pensando en tratar de, mientras meditaba esta palabra, a cuánta gente o cuántas personas se sentiría honrado si, supongamos, sería embajador de la nación de China, que es una de las más grandes del mundo. Creo que tiene 400 millones de habitantes. Embajador de China, o embajador de Brasil, que tiene alrededor de 180 millones de habitantes, o embajador de Estados Unidos, que no sé cuántos millones de embajador. ¡Oh! ¿Se sentiría privilegiado o no? Y el Señor dice que nosotros somos embajadores del reino, embajadores de la nación de Dios, porque tenemos el mismo espíritu de su Hijo y estamos aquí para el beneficio de los intereses de la nación a la cual pertenecemos. Un embajador va a otro lugar, pero para trabajar a beneficio de la nación a la cual representa. Y nosotros somos embajadores de Dios, embajadores de Cristo en la tierra. Y nuestra visión debe ser trabajar, ocuparnos para el beneficio del reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, para que esto suceda, tiene que haber una determinación. Un embajador no va a un lugar a ver si se agarra un buen negocio o levanta una empresa para progresar. No, el embajador va a trabajar para su nación. Y nosotros estamos aquí como embajadores de Cristo para trabajar para el reino de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? María a Dios. Mire, hay muchos que se desconciertan en el camino del Señor porque dicen, pero Dios me prometió tantas cosas y ¿por qué no se me da? La pregunta es, ¿para quién estás viviendo? ¿Estás viviendo para ti o estás viviendo para Dios? ¿Estás viviendo para que se cumpla lo que Dios quiere en tu vida? ¿O estás allí solamente queriendo que Dios te bendiga para pasarlo por acá? La Biblia dice que somos embajadores. Ahora, para poder dar un buen trabajo o dar un buen resultado, debemos mantenernos en esa dirección del propósito de Dios para nuestra vida. En Juan capítulo 15, verso 5, dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podréis hacer.
nos da una enseñanza de cómo podemos tener resultado para el reino. Primeramente enfocado que estamos aquí en la tierra para trabajar para el reino. Una de las cosas, hermanos, que tienes que asumir en un momento de tu crecimiento espiritual es que tú no estás aquí para tu bienestar personal. Tiene que llegar el momento en que tú dices, mi primera prioridad es agradar a Dios, es servirle a Dios, y bueno, luego tengo mi trabajo, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que Dios no los llama a dedicarse de lleno al ministerio, entonces tienen que tener su trabajo, y bueno, trabajan, pero no vive para el trabajo. Vive para Dios. El trabajo pasa a ser secundario. Pero su enfoque principal es servir a Dios. Mire, en las antiguas misiones había familias enteras que emigraban, no porque iban a buscar un porvenir económico, sino que entendían que el Señor quería que vayan a dar testimonio a determinada ciudad. Entonces, familias enteras, 2 o 3 familias, migraban, vendían sus casas e iban y se instalaban en otra ciudad, pero con el propósito de servir a Dios. Ellos no iban a esa ciudad porque le ofrecieron un buen trabajo o se le presentó un negocio fabuloso. Ellos iban a esa ciudad, ¿por qué? Porque entendían que el Señor quería que dé testimonio en ese lugar. Y allí se instalaban, allí comenzaban a trabajar también en lo secular, pero su enfoque principal era el servicio del Señor. Es un cambio de mentalidad que debe suceder en muchos cristianos en el día de hoy. Quizás porque se le ha predicado de una manera muy a beneficio personal. Vení que Dios te va a bendecir, vení que Dios te va a prosperar, vení que Dios te va a dar tantas cosas. Y es como que asimilaron el mensaje al ego. Pero Dios no te llama para alimentar tu ego. Dios te llama para que le sirvas. Dios te llama para que estés siendo un representante de su reino. Y cuando decides ir a algún lugar es porque Dios te está llamando a ese lugar y porque hay un propósito en ese lugar. Nunca es otro motivo. O no debiera ser otro motivo. Y entendiendo que tu enfoque principal es el servicio a Dios, entonces te mantienes en unidad con el Señor. Porque cuando tomas la decisión de vivir para agradar a Dios, para servir a Dios, entonces estás muriendo. Es como la semilla de trigo que muere. Ahí muere. Pero luego permaneces en una unidad con el Señor, sabiendo que a través de esa comunión con el Señor tendrás esas palabras que llegarán a otras personas. Aquí el Señor se compara con la vid. La vid es la planta de la uva. Ustedes cuando ven la planta de la uva, acá hay al lado un raro, en la misma planta, en la genética, bueno, primero da uva, ¿no? Pero en la genética de esa planta de uva está la semilla también. Y tanto la planta como la uva en sí cuentan con la misma naturaleza, con el mismo género. Entonces cuando el Señor dice, si
Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Separados de mí, o permanezcan en mí, perdón, porque separados de mí nada pueden hacer. El Señor está diciendo, en esa unidad tendrás mi misma genética, mi misma presencia. Entonces, cuando te levantas a la mañana, estás considerando que eres un representante de Dios en la tierra y te mantienes en una unidad con el Señor, sabiendo que solamente en esa unidad con el Señor contarás con su misma presencia y a su vez esa misma presencia te dará la semilla. Y la Escritura dice que la semilla es la palabra. Es la palabra. Entonces, en esa comunión diaria con Dios, en esa unión con el Señor Jesucristo, como usted vive para Dios, vive para hacer la voluntad de Dios, entonces usted se mantiene en comunión con Dios. En esa comunión no solamente recibirás la misma naturaleza de Cristo en ti, sino que también tendrás la semilla, la buena semilla, que es la palabra que sembrarás en los corazones que Dios te prepara para que tú lees la palabra. Amén. Entonces, ya tú vives para hacer lo que Dios quiere. Y sabes que las personas a tu entorno son el campo donde Dios quiere que tú siembres esa buena semilla que tú recibes en esa unión diaria con Cristo. Hay muchos creyentes, como no viven para el reino de Dios, como no viven para Cristo, viven desconectados, viven sin propósito. Dice, bueno, toda la semana trabajo, y bueno, y llega un día, voy a la iglesia, a ver si me renuevo y Dios me da fuerza para de nuevo comenzar la semana y seguir trabajando. Y pasan los años y sigue en esa forma de entender la vida cristiana. Cuando el Señor, cuando nos llama, lo hace con un propósito de que nosotros demos frutos. Pero esos frutos es según su naturaleza. ¿Y cómo vamos a dar frutos según su naturaleza? Cuando la palabra que tenemos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, es fruto de una unión diaria con Cristo. Entonces allí recibimos esa palabra de vida y esa palabra de vida será sembrada en los corazones. Esa palabra de vida estará obrando en los corazones y en aquellos que son buena tierra va a comenzar a dar el fruto. ¿Qué fruto? Frutos de hijos e hijas de Dios. ¿No que